próximo 2 de junio habrá elecciones en la Ciudad de México, como las habrá en muchos puntos de nuestro país. Tengo en este estudio de la entrevista con Sarmiento a Santiago Taboada. Él es candidato por la Alianza Va por la Ciudad de México, precisamente para la capital de la República. Santiago Taboada, gracias por estar con nosotros. Tuvieron esta experiencia de la Marea Rosa, un movimiento ciudadano que empezó completamente aparte de la política y que sin embargo respaldó este domingo pasado a los candidatos a los candidatos a la presidencia y a la Ciudad de México, en tu caso, por parte de la oposición. ¿Por qué manejarlo de esa forma? Porque de alguna forma fue como un gran cierre de campaña, ¿no es así? Sin duda, a ver, para mí fue un evento de cierre de compromisos, no solamente con la agenda que tiene la sociedad civil, la Marea Rosa, sino también el poder hacer un planteamiento de cambio en la ciudad, en el Zócalo, en un Zócalo repleto. Yo siempre lo dije, nos quedó chico el Zócalo. Bueno, además les pusieron muchas dificultades. Muchas dificultades. A ver, a las 6 de la tarde no habían dejado ni siquiera instalar prácticamente el escenario. La gente no se dejó de estas noticias de que iba a estar muy complicado el acceso, abarrotó prácticamente todos los accesos a la plancha principal y eso el gran momento de la ciudad. No se requirió en esta concentración ni traer gente de otros estados de la República. Fue un cierre de la ciudad. La gente, los vecinos de la Ciudad de México cerraron ayer un compromiso y sellaron ayer un compromiso de respaldar tanto a Xóchitl Gálvez como a Santiago Taboada en la Ciudad de México. Ahora, ¿es de toda la ciudad o es nada más del poniente de la ciudad? Mucho se nos dice que tu candidatura jala en el poniente de la ciudad, algunos lugares del sur, pero no necesariamente en el oriente y en el resto de la ciudad. ¿Tú qué viste? A ver, prácticamente no solamente lo que vi el día domingo, lo que he visto en estos 90 días, o prácticamente 90 días. Nosotros hemos concentrado una gran parte de nuestra campaña en el oriente de la ciudad y la recepción ha sido increíble. Ahí está haber tomado la ermita Iztapalapa con más de 20,000 personas hace algunas semanas cuando se nos fue negada la explanada de la alcaldía Iztapalapa. Ahí está lo que hemos venido construyendo en Gustavo Madero, en Venustiano Carranza, en la Merced, cuando prácticamente era inimaginable. Y eso produjo tanto enojo del gobierno que a la líder que nos ayudó a entrar a la Merced le fabricaron un delito. Hoy afortunadamente ya está libre. Pero eso quiere decir que no solamente es la candidatura del poniente, es una candidatura que le ha regresado la esperanza a la Ciudad de México sin importar de qué la ciudad vive. Sé que lo has explicado muchas veces, pero buena parte de la campaña sucia en contra tuya ha tenido que ver con el cártel inmobiliario. Claro. Explícame qué es el cártel inmobiliario, qué relación. ¿Has cometido algún tipo de acto ilegal para dar permisos de construcción, por ejemplo? Primero yo le he dicho que esto es un invento del gobierno de la ciudad. Y lo explicaba de manera muy clara en el debate, en el último debate. Sí. Si hay un responsable del desorden inmobiliario en la ciudad, el fundador del cártel inmobiliario se llama Andrés Manuel López Obrador, con la expedición del Bando 2 de la ciudad, que fue el que prácticamente concentró el desarrollo en 4 alcaldías de la ciudad. Después de eso, todo lo que tiene que ver de los 13 trámites, 12 son autorizaciones del gobierno de la Ciudad de México y una de la alcaldía. ¿Cuál es la autorización de la alcaldía? Es una autorización en conjunto, imagínate, ni siquiera en su totalidad, que tiene que ver con el uso de ocupación, que firma un director responsable de obra, que por cierto, Sedubi le da ese carnet a un ingeniero o a un arquitecto para que pueda firmar ese documento y la alcaldía. Y segundo, a nosotros no nos han podido acreditar ni un solo acto irregular durante mi administración. Yo he podido decirte hoy, mi querido Sergio, porque hoy estoy aquí a prácticamente 13 días de ganar la elección de la Ciudad de México, en donde no solamente la Fiscalía, tú sabes que empezó una andanada desde el 2021, y yo lo comenté de manera muy concreta en el debate también. ¿Por qué no vieron nunca el centro comercial irregular que construyó Clara Brugada cuando fue delegada de Iztapalapa? ¿O por qué no vieron la ampliación de Gran Sur que autorizó Claudia Sheinbaum cuando fue delegada? Pero se cumplían los requisitos de ley, ¿no es así? Me parece que no, porque inclusive la regularización de los inmuebles fue posterior a su construcción. Quiero ver, mi querido Sergio, qué hubiera pasado si Santiago Taboada en su administración hubiera construido un centro comercial sin papeles. Yo no estaría aquí hablando contigo. Por eso lo he dicho, el cártel inmobiliario es Morena.
el cártel inmobiliario está en el gobierno de la ciudad. Y por eso, con la tranquilidad de que hoy estoy aquí y que he enfrentado prácticamente todos los obstáculos de la Fiscalía, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de la Contraloría de la Ciudad, todo el aparato desde hace 3 años, inclusive fueron capaces de inventar carpetas de investigación de secuestro y desaparición forzada para intervenir mis llamadas telefónicas. Tú has dicho en distintas ocasiones que Benito Juárez tiene un buen desempeño en seguridad. Por ahí no escuchaba yo alguna declaración del otro lado que decían que no, que Iztapalapa es la que realmente es la más Que segura. Iztapalapa es más seguro que Benito Juárez, imagínate. Pero ¿realmente es responsabilidad del alcalde o es responsabilidad del secretario de Seguridad Ciudadana? Mira, si solamente hubiera intervenido el secretario de Seguridad, ¿por qué no toda la ciudad está ahí? Ellos dicen que disminuyeron los delitos. No es cierto. Disminuyeron las denuncias, porque batean las denuncias, porque esconden los delitos. Ahí están las desapariciones para arriba y los homicidios para abajo. Ellos dicen que han bajado un 50% los creció en un homicidios. 300% las desapariciones en la Ciudad de México. No tenemos una crisis de desaparecidos en la ciudad. Y por otro lado, el 37%... ¿Qué dices? No tenemos una crisis de No desaparición. tenemos una crisis ¿O tenemos una crisis No tenemos, para tener un 300% hacia arriba. de desapariciones? Te pongo un ejemplo, el feminicida de Iztacalco. Todas sus víctimas estaban reportadas como desaparecidas y prácticamente llevaban más de 4 años que habían sido asesinadas. Entonces, el asunto es que la incompetencia de este gobierno ha llevado a aumentar su número de desaparecidos y disminuir en esa lógica inclusive las causas indeterminadas de muerte. Todos los estados de la República tienen un 7%. La Ciudad de México casualmente un 37%. Y ahí están muchos que inclusive son homicidios, ahí están las actas de defunción y no los clasificaron precisamente para engañarnos. Claro que las estrategias de coordinación sirven, yo lo hice, pero no pueden negar que el programa Blindar Benito Juárez, que tuvo una estrategia, que tuvo, por ejemplo, los alcaldes participamos en la cadena de mando, eso dice la Constitución de la ciudad. Que no la conozcan es otra cosa. Implementamos estrategias no solamente de aumento de policías, le costaron a la alcaldía Benito Juárez, pero también implementamos estrategias con el Observatorio Nacional Ciudadano, en donde le dimos capacitación a los policías, capacitación que no les daba la Secretaría. Este fortalecimiento de una estrategia hoy tiene a Benito Juárez con un 11% de percepción de inseguridad contra el 80% de Iztapalapa. ¿La crisis del agua es producto nada más del calentamiento global? ¿Es producto de los cielos? La crisis del agua, mi querido Sergio, tiene que ver con el abandono de los últimos 27 años en este tema. El último proyecto que inclusive cancelaron fue en 1997, cuando llegó el ingeniero Cárdenas, que canceló las 4 plantas de tratamiento que ya estaban licitadas y que le costaron a la ciudad por la cancelación de las mismas. La Ciudad de México sigue desde hace 27 años perdiendo el 40% del agua en fugas. Segundo, no hay una sola estrategia, no hay una sola inversión en el tratamiento del agua, de limpiarla. Después de esa limpieza, tratarla y poderla reinyectar a la red, como sucede en muchas partes del mundo, en muchas ciudades del mundo, con las mismas características de la Ciudad de México. Por supuesto que la crisis del agua tiene que ver con una negligencia y un abandono, porque son obras que nunca les interesó a este grupo político que lleva 27 años gobernando la ciudad. Cuando empezó el gobierno de la Ciudad de México de la doctora Claudia Sheinbaum, recuerdo que todos los constructores de México o de la Ciudad de México decían es que no me dejan seguir construyendo, no me dan permisos. Eso, ¿cómo se puede resolver? Finalmente necesitamos construir, necesitamos tener desarrollo. Yo soy de los que piensan que es mejor tener un desarrollo relativamente concentrado, pero también creo que, pues hay gente que invierte para desarrollar de otras maneras. ¿Qué podemos hacer para incentivar esa industria de la construcción, que es la que más genera empleos? Que deje de ser esto un laberinto de ventanillas. Para que alguien pueda poner un ladrillo en esta ciudad, tienen que pasar por Sedubi, por Sedema, por el INVEA, por el sistema de aguas. Por Dios, es un viacrucis. ¿Quién va a querer invertir en una ciudad? Por eso los precios tan elevados. Porque si tú hoy inicias una obra, hasta dentro de 2 años te otorgan todos los permisos. ¿Y quién resiste o a quién le impactas los intereses, por ejemplo, de un crédito con el que pudiste haber comprado ese terreno? Al usuario final. No hay hilos negros. No estamos descubriendo el agua tibia. Estamos realmente poniendo como prioridad el que si queremos atender que el desarrollo sea equilibrado,
con una visión sustentable, con una visión de competitividad en la ciudad, tenemos que ordenar a que en esta ciudad, como jefe de gobierno lo haré, una sola ventanilla de trámites para desarrollar en esta ciudad. Y precisamente que los recursos de estos desarrollos, cuando tengan que ver con infraestructura hidráulica, con medio ambiente, vayan a un fondo destinado para ello. No que revuelvan el dinero en la misma caja. Y eso ha permitido que financien todas sus locuras y sus campañas. Por eso la ciudad no tiene una infraestructura desarrollada. Hay dos ciudades, Sergio. Hay dos ciudades dentro de la misma Ciudad de México. Una parte que se desarrolló y una parte profundamente abandonada, en donde la gente no tiene trabajos cercanos, en donde para ir a trabajar te trasladas prácticamente 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, en donde no hay infraestructura, en donde no hay servicios públicos. Esa es la ciudad, la herencia de estos 27 años. En materia de transporte público, ¿qué podemos hacer? Tenemos que atender el transporte público que más mueve gente en esta ciudad, que es el metro. Un metro que en donde dicen, es que ¿por qué hay tanto tráfico? Les digo, claro, si falla una estación y tú desalojas a la gente, ¿a dónde van a parar? Prácticamente a las líneas del transporte público concesionado. Por mucho que es un transporte público concesionado que haya aumentado su capacidad, la cantidad de gente que sale de una estación del metro a utilizar otras medidas, otras modalidades para trasladarse, se colapsan. El metro es una pieza fundamental en esta ciudad. En 27 años construyeron una línea y se les cayó. Es lo que nos va a permitir también desahogar. ¿Qué pasa? Hoy hay menos frecuencia de trenes, hoy hay colapso en su sistema, hoy hay un abandono en su mantenimiento y por otro lado, el transporte público concesionado, ese que llega a las colonias, que llega a la esquina de la casa, que es el primer transporte con el que tiene contacto la gente, hay que modernizarlo sin endeudarlo, es una realidad. Las unidades que tienen hoy tienen mucho retraso, pero también ¿por qué? Porque no han tenido un incentivo por parte del gobierno para modernizarse, inclusive en una visión de electromovilidad, que es lo que necesita la ciudad. Pero ahora, me parece que los políticos dicen siempre, bueno, yo no voy a subir la tarifa del metro. Sabemos que no alcanza la tarifa para cubrir los gastos, pero tampoco le meten lo suficiente. Y entonces, una persona discapacitada no puede usar el metro porque pues, las escaleras eléctricas están siempre descompuestas. El problema, Sergio, tú lo acabas de decir, tiene que ver con la inversión. Tiene que ver con que dejaron de invertir en el metro. Esa es una realidad. Dicen, es que subimos el presupuesto. No. Están pagando, por ejemplo, los trenes de arrendamiento de la línea 12 del metro, que Mario Delgado arrendó en esta ciudad y que no caben. Y los seguimos pagando. Y siguen estando en una línea en la que no están destinados para ello, no están listos para ello. Ese es el gran problema, que el metro lo abandonaron y que al metro le dejaron precisamente. Cuando subieron la tarifa de 3 a 5 pesos fue con una promesa, que los 2 pesos de diferencia iban a ir prácticamente a un fideicomiso para mantenerlo. No pasó eso. ¿Dónde quedó ese fideicomiso? Precisamente que iba a abonar a que las escaleras eléctricas funcionaran, a que los vagones estuvieran en buenas condiciones, a que los trenes tuvieran mantenimiento. Eso no pasa en el metro. Y nosotros sí estamos pensando en una apuesta completamente enfocada a mejorar y a fortalecer el transporte público que más mueve gente. Santiago, ¿sí puedes derrotar a la maquinaria política de Morena? Los voy a derrotar. Ya los derrotamos en el 2021. Hoy estamos más listos. Hoy tenemos estructura, hoy tenemos presencia, hoy hemos recorrido. Hoy tenemos una cosa que ellos dejaron. Le dieron la espalda a mucha gente de esta ciudad. Hoy tenemos esperanza, hoy la gente está creyendo en un proyecto de cambio. Sergio, yo represento una nueva generación de esta ciudad. Una generación que a mis 38 años quiere formar parte de ese cambio. Desde que hay elecciones en la Ciudad de México, no ha cambiado el grupo político. Y estoy listo para derrotar a Morena en las urnas el 2 de junio. Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Va por la Ciudad de México. Gracias por esta conversación. Gracias, mi querido Sergio. Gracias por la oportunidad. Al contrario. Nos vemos el 2 de junio. Muy bien. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.